comenzamos con el centro del conflicto bajo la primera entrevista y el tema que titula justamente la universidad como un espacio de adoctrinamiento. La percepción de la universidad como un espacio de adoctrinamiento ideológico está creciendo globalmente, siendo este rechazo alimentado por el liberalismo y la desconfianza pública en su misión. Expertos políticos cuestionan la autonomía universitaria y su enfoque en temas como diversidad e inclusión y lo que se traduce en leyes que restringen la libertad académica en varios países, reflejando una crisis en el papel tradicional de la universidad como garante de un sentido común democrático. Tenemos a nuestra invitada especial, a la licenciada Berit Knudsen. Ella es analista peruana, especialista en política latinoamericana y geopolítica, especialista en comunicaciones. Bienvenida, licenciada Berit, al programa nuevamente y como siempre saludarla. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buen día, Berit. Gracias por estar en el programa. Un fuerte abrazo. Buenos días, Edwin, querido. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hay muchos clichés de los que se van hablando en términos de cómo va ingresando los proyectos autoritarios, porque eso es lo que son. No importa que sean de derecha o de izquierda, para la derecha y la izquierda van perdiendo cada vez más sentido. Pero en términos post-marxistas podríamos estar hablando de cómo ingresan a la superestructura, ¿no? Que es toda esta capa superior que soporta la infraestructura, que es la parte económica, básicamente. Pero hemos visto que recientemente que se capitaliza mucho más, olvidando, incluso dejando de lado la parte de la infraestructura, que era el origen del marxismo. Eran los burgueses contra los obreros y la producción en tiempos de la revolución industrial y cómo había esta explotación. Esto va cambiando. Se habla mucho de Gramsci, pero en los Estados Unidos podemos tener movimientos muy, muy grandes que hasta ahora siguen evolucionando, como la Escuela de Frankfurt. Y la última vez que me invitaste a tu programa, hablaba del tema del progresismo identitario, ¿no? Y cómo a partir de conceptos de Kimberly Crenshaw van evolucionando. Y todo esto pasa en las universidades. Pero el gran problema, desde mi perspectiva, no es solo las universidades, sino en general podríamos hablar de la educación. Si queremos centrarnos en las universidades, es el lugar donde se cultiva, es el gran laboratorio de este pensamiento que no deja de evolucionar. Una de las cosas que hay que reconocerle a esta izquierda académica es que se reinventan constantemente y van encontrando nuevos caminos para adoctrinar, aleccionar, y lo más lamentable es que van formando un pensamiento que no es crítico. Uno de los pilares más importantes de la democracia es justamente el debate. Un debate en el que debemos estar dispuestos a escuchar y analizar incluso aquello que nos incomode. A mí me encanta explicarlo de esa manera. Porque si hablo con una persona con un pensamiento distinto al mío, posiblemente me incomode, pero esa misma incomodidad me debe dar la capacidad como para analizar, reflexionar, entender y tal vez, ¿por qué no?, buscar coincidencias. El problema que tenemos hoy es que este nuevo pensamiento, como puede ser el más reciente, progresismo identitario, o sea, no acepta el debate, crea polarización y crea rechazo. Entonces, en ello se centra este discurso, esta narrativa, como le llaman hoy día, que lamentablemente a donde va es a las escuelas. Por ejemplo, con la Agenda 2030,
esta famosa agenda de 17 objetivos de desarrollo sostenibles, que es imposible memorizar los 17, pero como eje horizontal o transversal, mejor dicho, tenemos las cuestiones de género. Claro. Entonces hay que hablar de género en todo. Y esa es solo una etapa que ya están superando y están yendo bastante más allá. Entonces, ¿cómo opera en los países? En los países lo que hacen es, si tú pides un préstamo, te obligan a cumplir con ciertos objetivos, ciertos niveles, ciertos valores que van a ser supervisados por los entes financieros que te dan el préstamo y también por intermedio de ONGs vinculadas con la de Naciones Unidas. ¿Qué significa esto? Que ellos supervisan por ejemplo, este eje transversal, que es el tema de género, y si no lo cumples, pues tendrás penalidades o no te darán cuotas en tus préstamos. Entonces ellos están supervisando que esto se cumpla, pero cada día van más allá. Y si miramos el tema de las migraciones, por ejemplo, para acercarnos a Europa, que es el gran laboratorio de la Agenda 2030, cuyos resultados están cosechando, y es un endeudamiento que va más allá de su PBI. España tiene 112, 120% de deuda, lo mismo sucede con Bélgica, con Italia, con Grecia y Francia, y bueno, hasta los mismos Estados Unidos tienen este nivel de endeudamiento, a pesar de no tener esta agenda por otros motivos, pero vemos que en Estados Unidos el Partido Demócrata cada día es más progresista. Entonces, cuando te ponen estos objetivos, hay que llevarlos a todos los niveles. Y cuando hablamos de educación, hablamos de colegios. Y por eso que vemos esas barbaridades en los textos escolares. Es aquello de lo que se nutren nuestros hijos. Sí, estoy de acuerdo. La universidad es el laboratorio donde se crean estas ideas que se inoculan a los niños. Y eso es lo más peligroso. Gracias, Berit. Algo que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, también la posición económica y política y social de cada país, ¿no? Por ejemplo, los países que tienen hegemonía tienen mayor incidencia, ¿no?, en lo que es la hegemonía económica, política, pero lo hacen a través de laboratorios que tú lo mencionabas perfectamente, y ahí podemos ver de que incluso tienen especialidades, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos cada universidad tiene su especialidad en el tema de geopolítica, o sea, cómo dominar al otro mundo, a los otros estados, a los otros países, a través de información que ellos van recabando, cómo las universidades juegan ese rol de mucha importancia. Leí hace muchos años un texto muy importante sobre geopolítica que decía lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la profesión o la ciencia que utiliza más, por ejemplo, Estados Unidos? Eran los literatos, porque a través de lo que escriben pueden llegar muy subliminalmente a las personas y cambiar el mundo, sin necesidad de guerras. Mire, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay algo bien interesante, lo voy a contar como anécdota, ¿no? Porque yo estudié comunicaciones, hace muchísimos años que lo estudié, y no tomaba conciencia de cómo funciona eso. Más o menos en los años 50, 60 se va creando nuevas disciplinas que van, como tú bien dices, muy vinculadas a las letras, y se inventa la semiótica. Y la semiótica es el análisis del significado de los signos, ¿no? Y se comienza a hablar, no tan claramente, pero se comienza a hablar de construir el lenguaje. Entonces se habla de símbolos y contenidos. Entonces las palabras
se dividen en su morfología y en lo que significan. Y todas estas teorías ya se estaban cocinando en esta época y estamos hablando de tiempos de la Escuela de Frankfurt, pero esta Escuela de Frankfurt en Estados Unidos también tiene su correlación con Europa, donde tenemos incluso biólogos como Guattari que comienzan a trabajar con ideas de su propia disciplina, aplicándolos, ¿no?, al estudio del lenguaje, al estudio de esta semiótica que se puso tan en boga durante estos años. Este tema de desconstruir, que lo vemos ahora, que es, por ejemplo, hablar de temas como la revolución cultural, revolución malo, cultura buena, asocian dos términos, se desconstruye y adopta un sentido completamente distinto. La revolución cultural es buena, de repente la revolución no, pero si le pongo la palabra cultura, ya hay muchísimos ejemplos. La teoría de la cancelación, que es la forma como se van creando conceptos que no pueden ser cuestionados. Porque si tú cuestionas a los pobres musulmanes, eres malo. Por lo tanto, te cancelan. Entonces ya no se discute, no se abre la puerta al debate, que es lo más valioso, pero una vez más vuelvo y te repito que todo esto llega a los niños desde muy temprana edad. Y tenemos justamente a nuestro invitado especial, el licenciado Pablo Santa Cruz de la Vega. Él es abogado y miembro del movimiento veganista emergente. También es analista metapolítico. Bienvenido al programa, estimado Pablo. Saludos, ¿cómo están? Un gusto estar en el panel. Bueno, ¿cuál es tu criterio respecto al tema que estamos abordando? Te escuchamos. Claro que sí. Bueno, Edwin, he estado escuchando un poco de la disertación en este coloquio de la invitada y es muy interesante todo lo que dice. La gente desconoce todo esto de la semiótica. Y es muy importante, se toca el tema de la semiótica en algunas carreras en Bolivia, sobre todo comunicación, pero después no se la toca, porque, claro, no hay que ahondar. El horizonte cultural de significación de la población está establecido por ideas fuerza, y la utilización capciosa de significaciones, además aleatorias. Entonces toda revolución, y la palabra revolución, como dice, es, entre comillas, buena. Entonces, la revolución cubana, la revolución maoísta, la revolución bolchevique, por ende, son buenas. Entonces, ¿quiénes han impuesto estas formas de pensamiento colectivo? Emana desde centros como la UNESCO. La ONU se funda después de la Segunda Guerra Mundial para neutralizar toda narrativa nacional socialista, nacionalista, fascista, etc. Entonces hay que cambiar el significado de las cosas, tienen que imponer un sistema educativo. Lo hacen a través de sus fondos monetarios internacionales, sus bancos mundiales que se fundan con la ONU, y con dádivas además con interés compuesto. O sea, no habían sido donaciones ni préstamos, así nomás, sino que es todo un sistema para esclavizar a las naciones con la deuda. Entonces te imponen los sistemas educativos y estas narrativas que emanan desde la ONU. Ahora, ¿quiénes son los agentes de la ONU? Comunistas. La ONU es una entidad comunista, una conspiración comunista desde todo punto de vista. Ahí no hay pedagogos, politólogos, antropólogos, etc. Ahí hay agentes bien entrenados en su momento por los bolcheviques, cubanos, en fin, todos los polos de difusión comunista, aunque no lo crean Estados Unidos,
con todos sus banqueros internacionales, alimentan la ONU, fundan la ONU, financian la ONU. Estamos hablando de los grandes consorcios, Kuhn and Loeb, Morgan, Chase, etcétera. El Citibank, bueno, todo ese emporio, la Reserva Federal, en manos de banqueros privados, todos de origen hebreo. Entonces vamos a ver que el comunismo es la expresión política más pura de la mentalidad judaica. Entonces, objetivo de la ONU, judaizar a la humanidad. El pensamiento más nocivo para este judío psicológico colectivo es evidentemente el nazismo. Hay que acabarlo, hay que satanizarlo. Y es lo que ha venido haciendo la ONU estos últimos 80 años, sin lugar a dudas. Entonces, está claro, estamos en manos de agentes de control social, agentes de control global, que están imponiendo las narrativas, sobre todo en colegios y universidades. Como decía la invitada, desde la niñez ya empiezan a meter las ideas fuerza que van a predominar o van a convertir al resto de todos nosotros, simples mortales, en un inconsciente colectivo judío. Porque quienes están en la esfera de conciencia, los que tienen emergencia mediática, tienen micrófono, tienen audiencias, porque son dueños de los multimedios, los famosos, ¿no? Las celebridades que van a imponer las ideas fuerza, toditos son hebreos. Y si no son hebreos, son agentes de la masonería operativa y de otras instancias de think tanks, ¿sí? Como Consejo de Relaciones Exteriores, Club Bilderberg, ¿sí? Foro Económico Mundial. O sea, Edwin, de ahí emana toda esta narrativa falsa con la que están judaizando al ser humano. ¿Sí? Gracias. Entonces, una contraofensiva. ¿Cómo operamos? Justamente utilizando la semiótica. ¿Cuál es el símbolo más grande que domina la psique colectiva? Y con esto termino mi alocución. Lo que llamamos Dios. O sea, hay que manejar ese significado. Entonces, ¿quién es Dios? Un Dios global, por supuesto hebreo, por supuesto misógino, por supuesto comunista, y por supuesto apologista del dolor, la miseria, la pobreza, porque esta entidad se alimenta del dolor humano. Entonces, Edwin, una contraofensiva es atacar este centro, este motor metafísico del mundo globalizado, aunque no lo crean, lo que llamamos Dios. Gracias. Y como dice Nietzsche, asesinemos a Dios. Quisiera participar. Claro. O sea, yo creo que el tema es bastante más complejo y bastante más académico, que es para el que me has invitado a hablar, ¿no? Hay que entender, sí, definitivamente, cómo se organiza el mundo, cómo se organiza Naciones Unidas, de dónde vienen estas ideas, cuáles son los laboratorios donde se están implementando estas ideas y tienen éxito. Tenemos que pensar en temas como la Agenda 2030, de la que estábamos hablando, de dónde parte. Tenemos grupos como, por ejemplo, Davos, ¿no? Donde se fomentan muchas de estas ideas, pero todo esto parte de un financiamiento. Entonces hay grandes grupos económicos que se benefician con este control de la población. Esta simplificación, ¿no? Y al comienzo de la charla que estamos teniendo en este momento, decíamos que democracia es escuchar incluso aquellos comentarios que incomodan, ¿no? Y sí, definitivamente a mí me resulta sumamente incómodo esta teoría que estoy escuchando, no encuentro mucho sustento académico para ello. Más bien yo hablaría un poco para reforzar lo que dice Pablo Santa Cruz, es que existe
desde mi perspectiva, y eso está estudiado y hay empresas que lo analizan, dos grandes categorías en el mundo, que son más que derecha e izquierda, los países democráticos y los países autoritarios. Y el mundo, desde mi perspectiva también, para algunos es multipolar, para otros es bipolar. Para mí es bipolar, las dos grandes potencias que se enfrentan en este momento por la hegemonía y por el control del mundo es los Estados Unidos con 26% del PBI del mundo y en segundo lugar China con 17% del PBI del mundo. No podemos olvidar a Europa, que es el gran laboratorio de las ideas que se van cocinando dentro de Naciones Unidas, que también tiene 17% del PBI mundial. Entonces, China es un país totalmente ateo que está buscando la hegemonía. Dentro de la teoría realista, ofensiva de las relaciones internacionales, todas las naciones luchan por el poder. Y este poder no es solamente económico, necesitan tener poder militar, necesitan tener grandes poblaciones para difuminar esta hegemonía y sustentarla. Y dentro de las teorías, o sea, sí, vamos a ver que los países se enfrentan y están luchando constantemente. El conflicto en una zona gris es la constante, pero también ingresan por la ideología. En el caso de Latinoamérica no nos podemos olvidar la influencia que tuvimos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la época de la Guerra Fría, y actualmente tenemos, por ejemplo, a China, que tiene controlados a países como Bolivia también, Perú, el país donde más ha ingresado China, Argentina es un tema que está en boga, y Venezuela, donde tiene una gran intervención porque entra con la trampa de la deuda, invierte en infraestructura, pero en realidad son deudas que adquieren los países. Entonces, esa es la manera como se controla. La verdad es que me siento un poco incómoda, y soy muy sincera, con teorías que no tienen un fundamento, ¿no? Hablamos de los significados, cómo se desconstruyen, la diferencia entre un significado y un significante, para un poco jugar con las palabras y llegar de una manera más fácil, como llegamos a la población, ¿no? Pero como te digo, hay grandes grupos de poder, y dentro de estos grupos de poder además están los países y las potencias que están buscando sus propios objetivos. Gracias, Berit. Bueno, a ver, está llegando un mensajito de Danisita 7. Se olvidó mencionar a Irán, dice, ¿no? Estamos hablando de Danisita. Gracias, Danisita. Obviamente sí, olvidé, perdóneme. El tema de las universidades, ¿no? Como centro de adoctrinamiento. Evidentemente es innegable, no podemos negar. Ante ese medio, ¿cómo tú, Pablo, analizas el tema de la universidad en Bolivia? Pero tenemos una llamada. Bueno, estos progresistas están haciendo, pues, quieren hacer desaparecer la cultura occidental. Lo que le llamamos la católica y la cristiana, esa cultura latina que tenemos aquí en nuestros países latinoamericanos. Eso es lo que quieren. Mira, para fijarte biencito, ¿acaso atacan a los árabes? Sí. No, a los musulmanes no los atacan, felices viven ellos, pero a los occidentales, tipo, quieren hacerlos desaparecer. Gracias, compañero, por el aporte, gracias. Bueno, Pablo, a ver, también nos daba el compañero un dato, ¿no? De que nos atacan a todos nosotros a través de lo que es el adoctrinamiento y cuáles son los mecanismos, las universidades, colegios. Es muy profundo esto, Edwin. Claro, a ver, para concluir, think tanks, institutos como Tavistock, que por cierto no son teorías de conspiración o que no están probadas académicamente. Es que esas son narrativas. A todos le ponen. Científicos dicen que está científicamente comprobado, y puedes decir cualquier estupidez, pero está científicamente comprobado. Entonces, no hay tal. Aquí son hechos, investigaciones,
que demuestran que el Instituto Tavistock ha formado la mente de Occidente. Veamos a los Beatles y la cultura psicodélica. Es una guerra cultural. Han metido las drogas y las conductas aberrantes para idiotizar al colectivo social. Entonces, a través de la música, de la cultura, se está idiotizando o embruteciendo a la gente. Y a través, sobre todo, del uso de psicotrópicos. Entonces, ¿de dónde ha emanado esta estrategia? Los Beatles no son un grupo que se ha armado porque sí. Es un experimento social financiado por la élite que está ahí en los centros de poder de Londres, o Londres City, que no son ingleses, no son europeos, no tienen nacionalidad. Entonces, aquí se habla de lucha de poderes, pero Estados Unidos no es gobernado por los norteamericanos y la China por los chinos. Entonces, ¿quiénes son estos grupos de poder en las sombras? Son grupos supracapitalistas que manejan todos los recursos económicos habidos y por haber, porque son los mentores de este modelo económico. Entonces, esas no son teorías, son hechos, académicamente demostrados. Gracias. Entonces, combatir Pablo. contra estas influencias, Edwin, hay que desarrollar estrategias psicosociales. Gracias, Pablo. Lo propio, Benito. Bueno, en primer lugar, nunca había escuchado hablar de este Instituto Tavistock, ya lo acabo de consultar. Creo que a veces es importante ir un poco más allá. Tenemos un grave problema. Esto no es tan sencillo como que viene un instituto y toma el poder, o hay un grupo. Pensemos que un pequeño país, y sí, es un país que tiene una de las mayor cantidad de premios Nobel de investigación y de todo tipo. Entonces hay sí estas teorías, y en otro programa, Edwin, estuvimos hablando del progresismo identitario, que se apodera de ideas justamente para crear polarización, ¿no? Entonces, hay enemigos naturales. Por ejemplo, India, que es el país más habitado del mundo hoy día, contra Pakistán. Y así vamos a tener estos enfrentamientos. Yo creo que en ese sentido Latinoamérica no está enfrentada en términos de países, sino está enfrentada en términos de ideología. Y eso es lo que tenemos que ver. Tenemos los países soberanistas o los países autoritarios que tratan de implementar sus ideas en los institutos Confucio. En el caso de China, como bien decía quien llamó por teléfono, hablaba de Irán, que también busca meter sus ideas, porque hay que entrar por las ideas más que con las armas. En el caso de Rusia, Vladimir Putin tiene ideas distintas a las ideas que tuvo la Unión Soviética, es anti-Lenin. Entonces, sí, todos tratan de ingresar con sus ideas, pero finalmente, y solo para terminar, la gran batalla es la democracia contra el autoritarismo, donde nuestra misión es básicamente luchar por la democracia, por la libertad, por los derechos humanos, por la propiedad privada, que son las ideas liberales, ¿no?, creadas desde la Iluminación. Muchas gracias, estimada Berit Canutzen, gracias por participar del programa. Lo propio para ti, Pablo Santa Cruz, muchas gracias. Será hasta otra oportunidad. Hay que ampliar mucho más estos espacios, ¿no?, porque quedan vacíos.